Buenas noches, América. Donald Trump se reivindicó hoy, 24 horas después de ser exonerado por el Senado de las dos acusaciones de obstrucción al Congreso y abuso de poder. El presidente se dirigió a la nación desde la Casa Blanca. Trump utilizó el mismo podio y la misma escenografía de los grandes anuncios presidenciales, las firmas de leyes o la recepción de dignatarios, para rodearse de seguidores, asesores y altos funcionarios de su administración que le aplaudieron y le arroparon. Y desde ese mismo lugar en la Casa Blanca atacó a los demócratas, los llamó malvados y corruptos en una larga alocución cargada de profundo resentimiento por las investigaciones que han marcado su presidencia. Trump gesticuló, pareció no seguir un guión establecido, se mostró confuso en el orden de ideas, exhibió portadas de periódicos, se quejó de la política corrupta, dijo, cargó contra el único senador republicano que votó a favor de su destitución, Mitt Romney. Dijo que todo fue corrupto y sucio. Un espectáculo en general impropio de un mandatario. Trump puede sentir ese acoso, pero el sistema de control de poderes ha funcionado. Un grupo de funcionarios hicieron una denuncia. Él usó su poder ejecutivo para vetar pruebas y testigos. El Senado votó y él quedó exonerado. La sobreactuación de hoy, que supera a otras vistas antes, es impropia de un presidente, es impropia para el lugar en el que se hizo y erosiona la credibilidad del mismo sistema que le ha permitido salir exonerado. El mismo sistema que podrán seguir futuros funcionarios, legisladores y presidentes para asegurar que Estados Unidos no tiene un mandatario que puede hacer lo que le da la gana sin someterse a la Constitución. Y es también gracias a ese sistema que hoy los estadounidenses van a poder votar mejor informados sobre lo que pasó y decidir si le otorgan o no un nuevo mandato. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿sale fortalecido Trump tras ser absuelto del juicio político impulsado por los demócratas? Deportados en riesgo, Human Rights Watch alerta de persecución a salvadoreños que regresan a su país tras ser expulsados de Estados Unidos. Fernández busca renegociar créditos de Argentina. ¿Es el alivio de la deuda una opción viable? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Continúa la preocupación y se mantiene particularmente en los gobiernos del mundo por la expansión del coronavirus. Ese virus que nos ofrece cada día nuevos datos. Han aumentado a más de 20.000 los infectados y más de 500 las muertes. Esos datos son preocupantes. Y son preocupantes porque todavía no existe el antídoto para hacerle frente a este nuevo virus que está afectando particularmente a China y desde allí, por lo que dicen los expertos y las autoridades, se ha ido extendiendo en este mundo globalizado en el que vivimos. Pero miren los datos en perspectiva. La gripe normal, la gripe estacional, cada año deja muchos más infectados y muchas más muertes. Eso no quiere decir que no tengamos que estar preocupados, pero los datos los hemos recogido solo de un país, de Estados Unidos, que ofrece datos fiables, más confiables, que recoge el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, el CDC. Desde el pasado mes de octubre hasta la actualidad, hasta finales del pasado mes de febrero, se registraron solo en Estados Unidos entre 19 millones y 26 millones de afectados, de infectados por la gripe común. Y se produjeron entre 10.000 y 25.000 muertes solo en Estados Unidos. Los últimos datos que llegan del coronavirus hablan de 28.000 infectados y de 560 muertes, un poquito más de 560. Es bueno tener en perspectiva estos datos para estar preocupados, sí, por la preocupación de que no existe ese antídoto, pero al mismo tiempo también darse cuenta de que el virus de la gripe común también puede ser y resultar muy mortal, como lo demuestran los datos. Y es que, por decir algo,
la capacidad de contagio del virus de la gripe común es de 2 a 3 personas, un infectado afecta a 2 o 3 personas, y en el del coronavirus es menor, es de un infectado que infecta a 1.4, 2,5. Los datos que nos dan un poquito de perspectiva. Y ya que hablamos de datos y de perspectivas, es bueno también saber a qué fuentes de información acudimos. Y es bueno buscar las fuentes de información fiables, los gobiernos, las autoridades, y no creernos todo lo que nos llega, por ejemplo, por Internet, a través de las redes sociales. Y aquí hemos descubierto, buscando datos, que de los 8 países del mundo donde la gente pasa, sus nacionales, más horas en Internet, hay 4, la mitad, que son latinoamericanos. Miren los datos que recoge Global Web Index y que proporciona a través de Data Reportal. Son datos de usuarios de entre 16 y 64 años del tercer trimestre del año pasado, que han sido tabulados y muestran que en Filipinas es el país donde los ciudadanos pasan más horas en el uso de redes sociales, seguido de Colombia, Brasil, Nigeria, Indonesia, México, Kenia y Argentina. En todos estos países, más de 3 horas cada día sus ciudadanos están en las redes sociales, y particularmente llamativo el caso de Colombia y Brasil, donde en el caso colombiano el segundo más adicto a las redes sociales, 3 horas y 45 minutos, y en Brasil 3,31. Es importante, como decimos, que si uno quiere estar en redes sociales lo esté, pero que tengamos la capacidad de poner el filtro para creernos lo que realmente se pueda creer y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Otras cuestiones de la actualidad. Concluyó la gira europea de Alberto Fernández, el presidente argentino. Una gira que le ha llevado a reunirse con la canciller alemana, con el presidente francés, con el presidente español y también con el Papa. Es una gira en la que Alberto Fernández tenía un objetivo muy claro, y es buscar aliados para la renegociación de su deuda, la deuda de Argentina que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que contrayó el gobierno anterior de Mauricio Macri y que ahora Alberto Fernández tiene que asumir el compromiso de cómo va a devolver esos 50.000 millones de dólares que le prestó el fondo, que es el préstamo más grande de la historia de este organismo internacional. En un evento que se ha realizado en el Vaticano, a la que asistió Alberto Fernández, entre otros economistas y líderes internacionales, el Papa, sin citar a Argentina, se refirió a los países que tienen una deuda y al repago de esa deuda y el impacto que ésta puede tener en sus ciudadanos. Y para no malinterpretarlo, hemos citado textualmente sus palabras. Son estas. Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer, de hecho, opciones políticas tales que llevarán al hambre y la desesperación a poblaciones enteras. No se pueden pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. El Papa Francisco pidiendo justicia social. Saludamos a Gabriel Holland. El señor Holland es economista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Dice el Papa Francisco que hay que dar alivio a los países endeudados y no exigir pagos con sacrificios insoportables. ¿Qué tipo de arreglo puede alcanzar Argentina con el Fondo Monetario, teniendo en cuenta que en esa reunión también estaba la directora gerente del Fondo Monetario? ¿Es posible un arreglo, un equilibrio que dé respuesta al pago y a evitar ese impacto social? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes y con el público de NTN. En realidad el tema de la deuda es una preocupación global. Nunca como hasta ahora el endeudamiento del mundo en relación a la riqueza que se genera, en relación al Producto Bruto Global, tomó la envergadura que tiene en estos años. Y yendo a la pregunta concreta de cuál sería la posibilidad que el FMI tendría en sus manos para facilitar la relación con la deuda argentina, pienso lo siguiente. En primer lugar, para pagar hay que estar vivo. Entonces, necesariamente se requiere desahogar el corto plazo. Es decir, la deuda argentina tiene mucho vencimiento de corto plazo imposible de asumir.
con lo cual el fondo podría pasar a lo que se llama un crédito de facilidades extendidas, de manera tal de alargar los plazos y, bueno, ver alguna variable financiera de reducción de costos, pero básicamente creo que es un tema de plazo. Difícilmente el fondo haga una quita de capital, etcétera, etcétera. Con lo cual la Argentina lo que dice es, dame tiempo para crecer y yo te voy a pagar. Si me ahogás ahora, me muero y no puedo pagarte. Pero básicamente creo que en el estiramiento de los plazos en relación al fondo es lo que más importa. En relación a los bonistas privados ya es otra historia, ¿verdad? Decíamos ahora que el principal objetivo de esa gira europea ha sido apoyos, recabar apoyos para el repago de la deuda. ¿Qué balance hace usted de esas reuniones que ha mantenido y de esos contactos de Alberto Fernández? Mire, yo creo que las relaciones de los presidentes de países democráticos como el nuestro siempre están sobre el tapete. Y mandatarios como Macron o la canciller Merkel y el mismo presidente Trump siempre están dispuestos a dialogar en defensa de los intereses globales que ellos mismos representan, sean estos económicos o políticos. Con lo cual, creo que hay un marco global porque el mundo se encuentra en una situación crítica en relación a las capacidades financieras y en relación a la evolución de la economía global que está creciendo muy poco. Con lo cual, digamos que nadie está en condiciones, como decimos en Argentina, de patear el tablero, de hacer algo grotesco. Creo que todos los líderes políticos globales con responsabilidad saben que se deben facilitar las herramientas como para que los compromisos financieros puedan asumirse y esto contribuya a estabilizar, o por lo menos no profundice la desestabilización que ocurre en el continente y en parte del mundo. Llamémoslo Brexit, llamémoslo diferencias institucionales dentro de Latinoamérica, bajo crecimiento global, alto endeudamiento, en fin. En resumen, creo que los mandatarios de todo el mundo saben que la cuerda es finita y por eso contribuyen a mantener tanto el equilibrio financiero como el equilibrio político en concordancia con sus intereses y siempre y cuando no vayan en contra de ellos, ¿verdad? Es la opinión de Gabriel Holland. El señor Holland es economista. Gracias, señor Holland, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Un gusto para mí también. Un saludo a la audiencia de NTN y estoy a sus órdenes. Buenas noches. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder. Fíjense que una de las principales críticas que reciben las administraciones estadounidenses, del color que sean, republicanas, la de ahora del presidente Trump, pero también las anteriores, como la del presidente Barack Obama, cuando hacen o llevan a cabo la prerrogativa de la deportación de un inmigrante en Estados Unidos que tiene una situación irregular y lo deportan a su país de origen. Siguen la ley, pero una cosa es la ley y la otra son las circunstancias. Y una de las críticas, decíamos, es que cuando llegan a los países a los que son deportados, se enfrentan a situaciones de mucha inseguridad. Gran parte de esa inseguridad, junto a la ausencia de oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo humano, es lo que les llevaron a salir. Pues bien, un nuevo informe que se acaba de presentar de la organización Human Rights Watch pone el acento y revela datos sobre esta difícil circunstancia a la que se enfrentan los migrantes. Dice el informe, que lleva por título «Deportados al peligro». Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a la muerte y abusos, y da datos porque analiza el periodo entre el 2013 y los datos recientes, y dice que en este periodo 138 salvadoreños fueron asesinados tras ser deportados desde Estados Unidos. Y además, otros 70 sufrieron golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas. Saludamos a uno de los autores de este informe de la organización Human Rights Watch, la señora Elizabeth Kennedy. Ella se encuentra hoy en Tegucigalpa, en Honduras. Señora Kennedy, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de compartir la investigación con ustedes. Ustedes hacen un análisis de los peligros a los que se enfrentan los migrantes y describen ustedes la muerte y las situaciones de violencia. ¿Qué más encontraron?
Sí, tenemos dos capítulos cuantitativos que muestran los números que justo he citado, que 138 personas después de su deportación fueron asesinados por varios actores, por pandilleros, por actores del Estado, por escuadrones de muerte y por quizás parejas domésticas anteriores. Al mismo tiempo, pudimos encontrar casos de violaciones sexuales, tortura, extorsión, desplazamiento forzado, asaltos que habían ocurrido. Estos son particularmente difíciles de documentar porque la mayoría de los delitos en El Salvador no están denunciados. Entonces, el delito más o mejor grabado, decimos, es el asesinato, pero sabemos que la mayoría de víctimas de asesinatos son hombres y el riesgo principal para mujeres y niños son desapariciones y violaciones sexuales que no tanto están documentados. Al mismo tiempo, tuvimos 3 capítulos cualitativos que desde mi perspectiva son los más importantes porque muestran el porqué o la razón de la persecución. Entonces encontramos que la mayoría de las personas salvadoreñas habían huido de colonias o barrios especialmente peligrosas crónicamente. Entonces tienen niveles más altos de delitos y no solo tienen maras y pandillas, también tienen abusos documentados por el mismo Estado, escuadrones de muerte y violencia doméstica o sexual por actores privados. Al mismo tiempo, encontramos que personas que habían vivido por muchos años afuera de El Salvador se encontraron en riesgo cuando retornaron. ¿Por qué? Pues mientras vivían afuera de El Salvador, habían cambiado su manera de vestir, de hablar, de caminar, de compartirse y aún de pensar. Entonces llamaron mucho la atención cuando regresaron a sus comunidades, primero porque no sabían las reglas de cómo sobrevivir diariamente. Segundo, hay una percepción que ellos tienen más dinero. Entonces son marcas o blancas para extorsión, lo cual no les da opción, porque si pagan, aumenta el monto y ya se encuentran en peligro. Si no se paga, se encuentran en peligro. Si deciden denunciar, como algunos decidieron, están asesinados o su ser querido está asesinado. ¿Qué hace el Estado frente a esta situación? ¿Están preparados los Estados para recibir a estos migrantes? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué hace el Estado, es decir, el gobierno, en este caso de El Salvador, qué hace para protegerlos, para atenderlos? ¿Están desarrollando algún tipo de políticas que se adecúen a estas circunstancias que usted describe? Bueno, es una pregunta importante. Obviamente, cuando tenemos una población que ha dejado su país, que ha salido de su país y encontramos que fue por haber huido, hay un fracaso del Estado por falta de capacidad o voluntad de proteger a esta persona ciudadana de su país. Igualmente documentamos que a veces es el mismo Estado que es el actor de persecución. Este dicho, hay muchos funcionarias y funcionarios en El Salvador que quisieran hacer bien su trabajo. Nosotros entrevistamos a muchas y muchos de ellos. Ellos mismos se enfrentan riesgos por su trabajo. Documentamos una policía asesinada después de su deportación, otros policías hombres, algunos militares, igual que fiscales y otros que participan en el gobierno. Entonces, para ellos hay muchas dificultades en dar protección aun cuando la voluntad existe. Al respecto de la persona deportada o retornada, hay pocos programas, siempre han sido muy pocos programas para las personas retornadas. El programa principal es uno que se llama Bienvenido a Casa, les da a ellos una Coca-Cola o jugo con 2 pupusas y ya, se van a su casa. Entonces, esta atención, que sí es buena, es muy humana, solo dura los primeros 2 o 3 horas.
y después regresan a sus comunidades, que normalmente son particularmente peligrosas, y no hay programas. En años recientes han empezado programas mínimos que pueden atender hasta 200 personas en un año, pero la necesidad es mucho más alta y estos programas mismos nos dijeron que hay mucho más demanda que ellos pueden atender. Le pregunto ahora por los migrantes. Cuando estos migrantes llegan al país no tienen otra opción porque han sido deportados por Estados Unidos y por lo tanto no les queda otra que llegar como mínimo a pasar los primeros días si es que deciden tomar la decisión de regresarse. ¿Qué consejo tras esta investigación les da usted a esos migrantes que son deportados? Nuestro informe no necesariamente va dirigido a dar recomendaciones a personas retornadas, va dirigido a dar recomendaciones a los gobiernos involucrados. Porque, ¿qué recomendaciones podemos dar a personas retornadas después de haber documentado que el riesgo es alto y real y podría terminar en el fin de su vida? Por eso el informe está escrito en base de hacer recomendaciones hacia los Estados Unidos, hacia El Salvador y también hacia los otros países, porque hay más que 20 países que han deportado personas salvadoreñas en años recientes. Y este informe tiene la idea de documentar y mostrar que es demasiado peligroso retornar a alguien a esta situación. Este dicho, sí, queremos que el informe puede servir para las personas salvadoreñas que están solicitando asilo, porque eso es el tipo de información que necesitan, sean donde sean, afuera del Salvador. ¿Qué recomendaciones les hacen a Estados Unidos particularmente, que es el lugar desde donde deportan más número de salvadoreños? Sí, exacto, y es por eso el enfoque en los Estados Unidos, porque quien deporta más salvadoreños, igual que hondureños, guatemaltecos, mexicanos y de muchas nacionalidades, es los Estados Unidos. Como mencionó en la introducción, nuestro informe incluye deportaciones bajo de la administración de Obama y de Trump. Entonces, no estamos culpando a una administración más que otra en el tema de abusos han ocurrido después de deportación por mucho tiempo. Encontramos casos de las 90s. Entonces, ¿qué recomendamos ahora? Lo que sí es único y significativo de la administración de Trump es su ataque paso por paso en el sistema de asilo. Entonces, nuestras recomendaciones principales es revertir o dejar estos ataques en el sistema de asilo que está necesitado por muchas personas salvadoreñas. Entonces, también recomendamos negar las decisiones del fiscal general Sessions, que había intentado decir que personas que huyen de maras o actores privados como parejas sentimentales no tienen caso, porque este informe muestra que sí, corren riesgo y el Estado no puede o no quiere protegerles. También tenemos recomendaciones para el Congreso, para el Departamento de Justicia, algunos dirigidos hasta reforma migratoria, especialmente para personas con más tiempo en los Estados Unidos que en otros lugares. Es el análisis de Elizabeth Kennedy, es la investigadora que forma parte del equipo de trabajo de la organización Human Rights Watch, que ha elaborado el informe que lleva por título Deportados al peligro y que documenta cómo las políticas de Estados Unidos de deportación de salvadoreños los envían a una situación de peligro, que en el caso de 138 salvadoreños acaban con la muerte y en otros tantos, decenas, se exponen a otros riesgos como la extorsión, el abuso, las violaciones de esos ciudadanos que muchas veces la mentalidad y el estilo de vida que tienen ya es estadounidense y que cuando llegan, como decía la señora Kennedy, no saben adaptarse a sus países de origen.
Señora Kennedy, gracias por su tiempo y por las explicaciones. Buen trabajo. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Suscríbase y háganos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Seguimos en Cuestión de Poder. Hoy ha sido el día de la reivindicación. El presidente Donald Trump se ha dirigido al país desde la Casa Blanca y lo ha hecho con un discurso muy poco ortodoxo. De acuerdo, Donald Trump es poco ortodoxo, pero es que hoy, en nuestra opinión, ha superado las expectativas. No ha seguido el teleprompter, el discurso oficial que tenía preparado y, como decíamos al principio del programa, ha exhibido portadas, ha criticado, ha insultado, ha dejado que le aplaudan, ha pedido aplausos y todo frente a una coreografía de republicanos y de funcionarios y seguidores que lo consideran su líder. Es el presidente de Estados Unidos, sin duda. Tal vez el lugar, la Casa Blanca y la Sala Este no eran el lugar adecuado. Donald Trump puede sentir su derecho a sentirse acosado, asediado por estos meses de investigación. Hoy termina el juicio político. En lo político seguramente, pero son los ciudadanos los que a partir de ahora, estando informados, van a decidir, van a sentenciar y lo harán en las próximas elecciones. Se termina para muchos una pesadilla, para otros algo que ya cansaba y los medios nos sentíamos también un poquito agotados. Hemos invitado a José López Zamorano, es periodista, es mexicano, es director también de la Red Hispana, Red de Noticias de la Red Hispana. Nos acompaña esta noche. Gracias por acompañarnos, Pepe, bienvenido. Gracias, Gustavo. Creo que, para ser precisos, director de Noticias. De Noticias, ¿verdad? De la Red Hispana, gracias. Listo. Pepe, la primera impresión que te ha dado ese discurso del mandatario, del presidente de Estados Unidos, que con su derecho hoy quería decir la última palabra de todo ese proceso. Bueno, ser testigos de ese discurso en el salón este de la Casa Blanca fue como entrar a una dimensión desconocida. Me parece que no hay nada que celebrar de un juicio de destitución política, ni por parte de los demócratas, ni por parte de los republicanos. Es un asunto muy serio. Solamente ha habido 3 en la historia de esta república y ha sido por causas muy diferentes, pero en este caso probablemente el más serio. En un caso fue por la destitución de un funcionario del gabinete, en el caso de Andrew Johnson, en el caso del presidente Bill Clinton, fue por una relación extramarital. Podríamos pensar que en estos 2 casos, bueno, quizá no se cumplían necesariamente las directrices que se fijaron en la Constitución, pero en este caso la acusación era muy seria. Que un presidente en funciones utilizara razones de seguridad nacional, en este caso con un aliado estratégico como Ucrania, para buscar vengarse políticamente de un posible rival político, en este caso el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Y que a pesar de todas estas circunstancias tan graves, se ha llevado a cabo este proceso tan singular, donde no hubo testigos en el juicio del Senado, donde no hubo evidencias probatorias o disprobatorias, donde no se cumplieron, digamos, los estándares que se habían fijado por lo menos en los 2 juicios anteriores, que después de esto se venga a presentar como una celebración, como una absolución, y que fundamentalmente se haya convertido en un acto de campaña, creo que es muy preocupante. ¿Por qué razón? Porque creo que la gran interrogante era si el presidente Donald Trump había aprendido su lección. Si de alguna manera este juicio político, a pesar de ser absolutorio, le había permitido entender que él no podía jugar con la seguridad nacional por cuestiones de interés político personal. Creo que ya tenemos la respuesta. El presidente obviamente no parece haber entendido la elección. Fundamentalmente fue un acto donde se dedicó a insultar a los demócratas, decirles que querían destruir al país, que eran corruptos, que eran deshonestos, y también al único republicano que votó a favor del juicio político de la destitución en el caso de una de las 2 acusaciones, abuso de poder, que fue el senador Mitt Romney. Así que ya tenemos nuestra respuesta. El proceso de destitución pondrá en marcha nuevamente un periodo de meses y meses hasta las elecciones presidenciales, probablemente de polarización y división política en Estados Unidos. ¿A quién beneficia esta división política? Yo creo que todos creen que ganaron algo. Fíjate la curiosidad. El presidente cree que logró algo porque definitivamente la imagen del presidente de los Estados de la Suprema Corte, que vamos a ver
hasta la saciedad en los actos de propaganda política diciendo el presidente ha sido exonerado. Obviamente es una forma de reivindicarse políticamente, a pesar de que nunca va a quitarse del sello, de la cédula, de los libros de historia, que fue apenas el tercer presidente en ser enjuiciado políticamente, aunque no destituido. Los demócratas creen que el hecho de que el presidente se haya salido con la suya y que los republicanos hayan bloqueado la comparecencia de testigos para hacerlo un acto muy partidista, cree que le van a dar de alguna manera las armas para poder galvanizar a su base. Y por otra parte, organizaciones independientes creen que sí, que efectivamente este tema politiza mucho a la ciudadanía, las hace pensar de la seriedad que tienen que tomar a la hora de votar y que probablemente eso va a alentar al electorado. Mi opinión personal es que todos salieron perdiendo. Creo que sale perdiendo el país, en la medida que un acto de tan graves consecuencias como el que ocurrió obviamente se va a ir exonerado, y también de alguna manera el hecho de que los políticos no se hayan colocado a la altura de las circunstancias. Ver a un presidente de la República no darle la mano a la tercera persona en importancia política del país en sucesión, que es la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ver a ella rompiendo el discurso presidencial, creo que es un nivel de infantilismo político que no le hace bien a la democracia de Estados Unidos. ¿Los ciudadanos de aquí a noviembre se van a acordar del juicio político? Absolutamente. Vamos a tener a todos los candidatos demócratas o a quien quede como su sucesor después de las elecciones primarias para recordárnoslo. Y otra cosa muy importante, me parece, Gustavo, creo que los demócratas no van a permitir que se cierre definitivamente esta caja de Pandora. Todavía no han tomado una determinación sobre qué pasos van a seguir, pero se habla de la posible comparecencia en un proceso paralelo del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Van a continuar las investigaciones del presidente de sus temas fiscales, por ejemplo, en Nueva York. Van a continuar las acusaciones sobre la cláusula de emolumentos de la Constitución, de sus ganancias en su hotel Trump aquí en Washington y en otras propiedades. Entonces yo creo que ellos van a buscar de alguna manera que se mantenga este tema en la atención pública. Y un dato muy interesante, esta mención que hizo el presidente en el mensaje sobre el Estado de la Unión, de que ellos defienden la permanencia de las enfermedades persistentes en la reforma del sistema sanitario, creo que es un punto que van a tomar los demócratas de una manera muy seria. Porque ellos, los demócratas, quieren tener el tema de salud en un lugar frontal y no necesariamente algo negativo como el impeachment, por ejemplo. Pero el hecho de que haya sido una información que es comprobable que es falsa, porque los republicanos han buscado en decenas de ocasiones, tú lo sabes, destituir y eliminar y derogar la ley de salud asequible, que el mismo día del mensaje sobre el Estado de la Unión haya un litigio donde el Departamento de Justicia está argumentando a favor de la derogación de esta ley, incluidas las enfermedades persistentes, creo que puede ser un talón de Aquiles para aquellas personas que están tomando las elecciones con seriedad. ¿Sale consolidado con su base el presidente? Sí, yo creo que sí. El presidente tiene una base conservadora muy sólida, muy disciplinada. Ya vimos la reacción que hubo de toda esta serie de grupos al voto del señor Mitt Romney. Inmediatamente empezaron a hacer campañas mediáticas, las redes sociales se llenaron de insultos al senador, algunos lo declararon traidor, hay quienes quieren que lo expulsen del Partido Republicano. Esto te habla un poco de la dinámica política. Yo creo que la base, tanto el presidente como la base se sienten envalentonados por este desenlace. Obviamente no se percibe que hayan aprendido de la elección y probablemente el presidente va a tratar de utilizar esto políticamente. Lo que está en enigma, me parece, Gustavo, es ver si aquellos votantes que habían sido pilar de su elección en 2016, por ejemplo, los votantes suburbanos, las mujeres, los estudiantes universitarios, que son un poquito más concienzudos a la hora de votar, los independientes, si de alguna manera a ellos sí les pesa este desenlace y probablemente entonces veamos una erosión de ese núcleo de apoyo al presidente. Hoy el presidente Trump en la Casa Blanca dijo palabras como las que hemos mencionado al principio y me van a disculpar, pero textualmente el presidente dijo que este juicio político había sido, y reitero mis disculpas, una mierda. Y luego añadió que Adam Schiff, que es el líder del grupo de fiscales representantes de los demócratas, es una persona horrible. Dijo de Nancy Pelosi que también es una persona horrible y que son unos viciosos, profundamente viciosos. ¿Se han roto los puentes de manera definitiva entre la presidencia y la oposición en este país? Yo creo que se han roto, ya estaban muy deteriorados. Creo que el episodio durante el mensaje del Estado de la Unión fue de alguna manera la gota que derramó el vaso. Yo no veo ninguna oportunidad de que se cierre esta brecha y creo que es lamentable. Es lamentable, Gustavo, porque creo que hay todavía muchos elementos de la agenda doméstica que era importante para poder lograr una
unificación o conciliación, por lo menos temporal o coyuntural, de demócratas y republicanos. Vemos que lo hicieron, curiosamente, en medio de toda esta tempestad, con la renovación y ratificación de la versión 2 del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual fue muy loable, el hecho de que hayan podido llevar una agenda positiva a los votantes. Pero tenemos temas como el proyecto de infraestructura nacional para crear decenas de miles de empleos, el tema del control de las armas, el tema de salud, de temas que están todavía pendientes, educación, y lo que estamos viendo definitivamente es que esos temas probablemente van a quedar en la congeladora. Y si sumamos el hecho de que durante este mensaje, Gustavo, el presidente nos adelantó esta percepción de que se va todavía a endurecer más la política migratoria de los Estados Unidos, que es un tema muy querido por los demócratas, creo que estamos ante un panorama en el cual difícilmente yo veo acuerdos políticos significativos durante este año electoral, que de suyos son complicados, pero ahora todavía más. El presidente quedó exonerado de 2 cargos, del cargo de obstrucción al Congreso y de abuso de poder. Los dos hubo votaciones por partidos y solo en una de las 2 votaciones, la de abuso de poder, hubo un republicano, el primero de la historia, que vota, siendo el mismo partido del presidente en cuestión, a favor de su destitución. ¿Qué coste va a pagar Mitt Romney? Coste político. Críticas van a recibir porque los seguidores de Trump lo van a ver como un traidor y el mismo presidente ya ha pedido que le echen del partido. Pero una cosa es la retórica, el ruido político, y la otra es el comportamiento de los electores. Él es de Utah. Él es mormón. Utah es un estado mormón con una gran presencia de ciudadanos mormones. ¿Qué coste va a tener para él ese ejercicio de sinceridad que hizo para justificar su voto? Lo que va a tener es el mismo costo que hubieran pagado otros republicanos que le hubieran dado la espalda al presidente, y es el hecho de que el presidente se va a convertir en su principal atacante. Y no solo él, todas las huestes que moviliza el presidente. Mitt Romney, y hay que reconocerlo, sabía que esto iba a ocurrir. Él sabía por los precedentes, ¿no?, que el presidente tiende a ser muy vengativo. No solamente, curiosamente, no solamente contra sus rivales políticos, lo ha hecho contra sus propios colaboradores, lo hizo contra sus agencias de seguridad nacional, contra el director del FBI, contra su propio secretario de Justicia, el señor Jeff Sessions, que fue uno de los primeros, si no creo que el primer senador que lo apoyó en sus aspiraciones presidenciales. Si eso hace con sus colaboradores, imagínate lo que va a hacer con un senador con quien no siempre ha habido encuentros. Yo creo que va a enfrentar el senador Romney una muy fuerte presión de sus seguidores del presidente, obviamente campañas en su contra, y bueno, eventualmente podría pagar un costo político en las urnas. Tan deteriorada está el decoro político en Estados Unidos que los mismos republicanos, colegas de Mitt Romney, y muy particularmente pienso en el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que no salen a defenderlo. ¿No sería la primera vez que vemos que hay discrepancias dentro del mismo partido entre las mayorías en el Congreso y la Casa Blanca, aunque sean del mismo partido? En este caso, un ataque del presidente a un colega, siendo tú el líder de la mayoría, hablo de Mitch McConnell, pues sería esperable que saliese a decir como mínimo unas palabras de es bueno no utilizar un tono X. No lo estamos viendo. Yo creo que la realidad es que los republicanos dejaron de ser el partido republicano, es el partido de Trump. ¿Y sabes por qué? Porque están aterrados del presidente. Precisamente por lo que comentábamos, por el hecho de que el presidente es muy vengativo, en ocasiones previas ha mostrado que lanza toda su fuerza política, tiene 60 y tantos millones de seguidores en Twitter, por ejemplo, y él sabe que con la presión adecuada es muy fácil que pueda destruir candidaturas. Y hay varias candidaturas de senadores republicanos que están en peligro en estas elecciones de noviembre del 2020. Así que yo creo que están muy atemorizados, y eso explica por qué el señor Romney no ha recibido, como tú bien dices, lo que sería el lógico apoyo solidario de su partido, porque todos los republicanos saben que aquel que públicamente apoye al senador Romney va a ser objeto de la ira presidencial y de todas sus huestes. Es un clima muy preocupante, y creo que el presidente lo ha hecho de una manera muy efectiva para su causa, porque ha evitado justamente que haya decisiones y divisiones. Como lo vimos durante el impeachment, básicamente todos los republicanos cerraron filas en torno al presidente, no permitieron la presencia de testigos, bloquearon todo el posible acceso, justificaron las acciones del presidente, cuestionaron el proceso, básicamente se convirtieron en el muñeco del ventríloco del presidente Trump. Es la opinión del analista político, periodista mexicano José López Zamorano, hoy director de noticias de la Red Hispana, que nos ha acompañado esta noche. Pepe, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. La entrevista, la conversación la pueden volver a escuchar en el podcast, en Apple y en Spotify, y también hacernos llegar sus comentarios
en la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Te voy a preguntar qué tenemos hoy, pero quiero que me digas si sale del Festival de Cartagena al que acabas de ir. Lo prometido es deuda, ¿o no? Bueno, porque es que la audiencia lo reclama. Ya, sale del festival, vamos a hablar de Terra Alta, que es la nueva novela de Javier Cercas, ese gran novelista español, a quien tuve la oportunidad de conocer en el festival y entrevistar. O sea que vienes mediatizada por la relación. A ver, yo soy muy fanática de Cercas, pero me vas a preguntar por qué los recomiendo. Claro. Este libro, para los conocedores de Cercas, intenta hacer algo diferente. Digamos que lo describe como un intento por reinventarse como escritor. Entonces, los que lo conocemos sabemos que sus novelas habitan un poco en ese espacio de la memoria histórica, del pasado histórico. Él hace ficción a partir de la historia. Aquí se lanza en el mundo de la novela policíaca o de la novela negra, ¿no? La novela cuenta la historia de un asesinato, un crimen terrible que sacude a la región de Terra Alta, en Cataluña. Los empresarios principales de esa región aparecen asesinados. Y el caso lo toma un joven policía que tiene un pasado oscuro. Yo no voy a decir mucho más, pero digamos que invita a la novela a hacer una reflexión sobre esto de la justicia, el valor de la justicia y la venganza. Bueno, Terra Alta, de Javier Cercas, que además me parece que tuviste la oportunidad no solo de saludarlo, sino de entrevistarlo. Así es, esa entrevista sale en Líderes a las 8:30 este sábado. El primer error que cometemos es obligar a leer. La lectura es un placer. Antes que nada, un placer que da conocimiento. Como el placer sexual, que es un placer, pero da conocimiento de uno mismo y del otro. Pues la lectura es igual. Es antes que nada un placer, que da conocimiento de uno mismo y del mundo, que permite una vida más rica, más intensa, etc. Entonces, cuando alguien me dice que a mí no me gusta leer, a mí lo único que se me ocurre es darle el pésame, porque no sabe lo que se está perdiendo. En todos los sentidos, de sí mismo y del mundo. El programa Líderes, que entrevista a personas relevantes de sus especialidades y nos cuentan cómo han trabajado duro y los valores que les han llevado al éxito, al liderazgo en esas áreas en concreto. Líderes, el sábado a las 8:30, aquí en NTN24, 8:30, hora de Bogotá, de Lima, de Quito y de la costa este de Estados Unidos. La conversación con Alexandra Colonamil. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales nos hemos encontrado con muchos comentarios, muchas reacciones a nuestra entrevista de ayer con quien fue canciller de Ecuador, luego presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa. Espinosa reveló varias cosas, hizo críticas a la Organización de Estados Americanos, a su nivel de transparencia, apeló a que es el momento de que una mujer, ella, sea la nueva secretaria general, se postula para esa posición y en las redes sociales los comentarios abundan, algunos de los que nos han llamado la atención. Totalmente de acuerdo con sus palabras, es momento de que una mujer sea la líder de la Organización de Estados Americanos y usted más que nadie merece ese cargo. Sin duda la OEA debe tener un mecanismo de comunicación de todo lo que hace. Los estados merecen conocer a dónde y cómo son destinados los recursos. Como leí alguna vez por allí, el tener ovarios no garantiza que alguien sea buena persona, y usted no lo es, su traición y vanidad la seguirán como una sombra. Hoy escuché y observé la entrevista. Me da pena la verdad sobre este tipo de personas que no tienen fundamentos políticos y mucho más honoríficos. Que la auspicien dos países de las Antillas Menores denota tristeza geográfica. Acá, en el Ecuador, nadie la quiere. La figura de María Fernanda Espinosa, candidata a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. No lo va a tener fácil. El secretario Luis Almagro, que también tiene de una alta popularidad en las cancillerías latinoamericanas, busca su reelección. La decisión la conoceremos a finales de marzo. Gracias por acompañarnos y la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.